Pues buenas noches, hermanos, a todos los que estáis conectados. Soy un candidato de la Iglesia del Templo y para mí es un honor y un agradecimiento de que una persona como yo, tan sencilla, pues se hayan acordado de mí para ministrar hoy la palabra del Señor. Agradecer mucho al pastor, a Luis Losada, que en Talavera también se le quiere, amén, porque a Ramón, su hermano, pues le queremos mucho y le respetamos porque ha sido pastor nuestro, y a Ramón pues le tenemos como si fuera de Talavera, amén. Bendiciones para los obreros de la iglesia, los candidatos y todos los miembros, y que Dios os bendiga mucho en esta noche, amén. Pues yo, hermano, soy una persona pues muy sencilla. Yo no voy a traer así una palabra de estas espectaculares que cuando se lee dice, uy, lo que ha sacado de ahí. No, hermano, las palabras sencillas es donde Dios se mueve en la sencillez, y lo mejor de cuando uno traiga una palabra es que se entienda, amén. Y mi intención en esta noche de lo que yo voy a traer es de que se entienda, amén. Y espero en el nombre de Jesús lo que voy a traer, pues que se entienda, amén. Que me diga algún hermano si me se oye bien. Hermano Enrique, adelante, te se oye perfectamente. Gracias, hermano. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Pues voy a traer una palabra sencilla. Yo no tengo nada apuntado, porque no suelo a veces apuntarlo. Un error por parte mía, porque a veces te se olvida y por mucha memoria que tengas, pero no hay mejor palabra que la que Dios te dé. Amén. Y yo sé que en esta noche Dios te va a hablar. Ya te he dicho, hermano, que a lo mejor no es una palabra de estas espectaculares, pero Dios se mueve en la sencillez. Y mi intención, hermano, es de haceros bien en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo no voy a leer nada, lo voy a decir así, porque yo sé en el momento que empiece a hablar, por los que estudiáis la Biblia, el pastor que está ahí, Luis, los obreros, los candidatos y los que están conectados, sé que me van a entender, porque si leemos todo, pues va a tardar mucho tiempo, y yo no voy a tardar mucho, ¿vale? Porque tampoco quiero ser pesado, amén. Pues el pueblo de Israel, hermanos, no tenía rey, y ellos querían un rey, como los demás pueblos, y entonces ellos querían un rey. Entonces Samuel puso a un rey, y ese fue a Saúl, y le exigían un rey, amén. Entonces Dios puso a Saúl por rey, gloria al Señor. Y los cargos, hermanos, los da Dios, porque debemos de pensarlo así, hermanos, los cargos los da Dios, pero luego los cargos, hermanos, debemos mantenerlos, porque si los cargos no los mantenemos, pues llegará el día que Dios no cuente con nosotros, porque los cargos, hermanos, de Dios, pues tenemos que hacerlo bien para la gloria y honra de su nombre. Y Dios le concedió ese rey, como los demás pueblos. Bueno, pues ya Saúl es rey, ya tienen rey como los demás pueblos, Dios le puso como rey, el cargo se lo da Dios, y como he dicho, hermanos, los cargos los da Dios, ya hay que mantenerlos. Luego, si no lo hacemos bien, no es porque Dios lo haya querido, es porque nosotros no lo hemos mantenido. Y si nosotros no cuidamos los cargos, sea el cargo que sea, pues Dios no contará con nosotros. Amén. Bueno, pues ya es rey. Ya sabéis que el pueblo de Israel pues siempre estaba en batallas. En el Antiguo Testamento casi siempre estaban luchando con los filisteos. Y ya sabéis que en el capítulo 9 de Primera de Samuel, pues ahí iban a luchar otra vez con los filisteos. Saúl cogió 3.000 hombres, 2.000 se llevó él y Jonatán se llevó 1.000, y iban a luchar ahí. Pero ellos, hermanos, ya sabéis que los sacrificios los hacían los sacerdotes.
no le pertenecía a los reyes. Y ellos estaban esperando que viniese Samuel para hacer aquel sacrificio, hermanos. Y es verdad que a veces el pueblo exigimos, queremos esto, queremos aquello, se podía hacer oraciones, se podía hacer ayunos, porque se ha quitado la oración que había, por ejemplo, el viernes, que hacía mucho bien. A veces, hermanos, el pueblo exigimos, como el pueblo este que exigió rey. Y a veces exigimos, pues cosas, administraciones que sean para el culto, que estén bien. Pero luego, hermanos, los miembros debemos ser responsables, hermanos, porque el pastor, por mucho que empeño que él tenga de hacer las cosas bien, de que la iglesia vaya bien y que todo haya un control, si luego, hermanos, nosotros no somos responsables, por mucho que el pastor quiera hacer, si luego nosotros no ayudamos, pues de nada sirve, hermanos, que exijamos, como este pueblo que quiso un rey, como los demás pueblos. Y a veces decimos, pues eso, quisiera que hubiera oraciones, porque se ha quitado la oración, o porque se ha quitado tal reunión, pero hermanos, tenemos que estar luego ahí. No podemos dejar luego todo al pastor, que por muy bien que lo hagan los pastores, que ellos, su intención de todos los pastores cuando están en una iglesia, su intención es hacerlo bien, hermanos, porque ningún pastor entra para hacerlo mal. Al revés, hermanos, todos los que están y el tiempo que están, su intención es hacerlo lo mejor. Pero luego nosotros debemos acompañarlos y ayudarlos y no dejarlos solos. Amén. Y como he dicho antes, estaban esperando a Samuel para hacer aquel sacrificio, pero ya sabemos que Saúl más que quería la honra de los hombres y se ponía nervioso porque el pueblo dice que se desesperaba y se quería despadecer, de aquella batalla que iban a hacer, pues querían irse cada uno por su lado porque se ponían nerviosos y Saúl pues se puso nervioso y el sacrificio le hizo él. Y ahora llega Samuel y dice, ¿qué es lo que has hecho? Locamente has sobrado. Eso tú no lo tenías que hacer porque eso no te depende de ti. Eso no se podía hacer porque los reyes no podían hacer los sacrificios, hermanos. Y a veces, hermanos, queremos hacer cosas que a nosotros no nos corresponden. Eso tienen que hacerlo, hermano, aquella persona que esté indicado para hacerlo. Y nos queremos a veces poner en lugares que nosotros no hemos sido llamados para eso. Amén. Entonces, en el Señor y en la iglesia y en todo tiene que haber un control, hermanos. Porque Dios es control y orden. Y le dijo, locamente ha sobrado. No le estaba diciendo que no sabía lo que estaba haciendo o que era un ignorante, no. Le estaba diciendo que lo que había hecho no era muy espiritual, porque él sabía lo que había hecho, hermanos. Y debemos ser espirituales. No podemos hacer las cosas que nosotros queramos para quedar bien, hermanos. Amén. Hay que hacerlo todo en un orden, en el nombre de Jesús. Yo me voy a sentir libre, hermanos. Espero que nadie le siente mal. Tampoco voy a decir cosas muy fuertes, hermanos. Porque te digo por qué. Porque a veces decimos, esto no lo digo, esto no lo digo, esto no lo digo. Y si esto no lo digo y esto no lo digo, pues entonces no decimos nada. Ya hay que decir por lo que Dios te haya dicho en el corazón para hacer bien. Amén. Porque la intención de cuando uno predica es hacer bien. Bueno, pues eso queda ahí, hermanos, y ya sabéis que Saúl más que quería la honra del pueblo. También sabemos, hermanos, que cuando dijo que exterminara todo de Amalek, ya sabemos que tampoco hizo caso, se trajo todo lo mejor que él quiso y era todo en desobediencia, porque él quería más que la honra del pueblo. Y cuando le dijo eso Saúl que se había traído lo mejor del pueblo, de los ganados, del oro, se trajo al rey y le dijo Samuel que lo que había hecho no estaba bien porque no había obedecido la palabra del Señor. Amén. Y entonces le dijo, por lo menos hónrame delante del pueblo. Más quería, hermanos, la honra del pueblo. Y era todo en desobediencia.
Y la desobediencia es un pecado muy grande. Yo no voy a enumerar los pecados, ¿vale? Porque hay muchos. Pero queremos, hermanos, que mira fulano, lo que ha hecho, qué fuerte, pero es que la desobediencia también es un pecado. Un pecado, perdón, hermano, un pecado muy grande. Y de la desobediencia vino el pecado, que ya lo sabemos todos, hermanos. Y desde ahí ya Dios no contaba con él. Amén. Pues ahora, hermanos, Dios, cuando uno no lo hace bien, como he dicho al principio, si los cargos no cuidamos de ellos, no somos espirituales, que todo lo queremos hacer porque nosotros queramos hacerlo, no contar con Dios, pues hermanos, Dios se busca a otro, porque Dios es soberano, Dios no depende de nadie. La persona que lo haga mal, ya se encargará Dios de poner a otro en su lugar para que lo haga. Y ahora, hermanos, Dios se pone a David como rey y le dice, ves a la casa de esa ahí, que allí te voy a decir quién vas a ungir por rey. Y ya sabemos, hermanos, toda la historia, ¿vale? Ya he dicho que no voy a leer nada, porque si no, nos echamos mucho tiempo, amén. Y espero que Dios me ayude en esta noche para explicar lo que yo quiero explicar, amén. Pues David es ungido como rey, ya es rey. Ahora, hermanos, ya sabemos que Saúl no hacía las cosas bien y dice que le venía un espíritu malo de la parte de Dios que le atormentaba y él no se encontraba muy bien cuando ese espíritu le venía de la parte de Dios. Y los criados le dicen, pues nosotros conocemos a un muchacho valeroso, valiente, que toca muy bien el arpa. Y le dicen, pues traérmele. Y ahora, hermanos, traen al joven David, y cuando le tocaba el arpa, cuando le venía aquel espíritu malo de la parte de Dios, pues se aliviaba. Y como eso él lo hacía bien, pues se encargó a su padre de que se le dejaran un tiempo en el palacio, pero era, hermanos, por el interés que él tenía, porque aquel espíritu malo le atormentaba, y cuando aquel muchacho, David, que ya era el ungido, pues le tocaba el arpa y el espíritu aquel se le iba, amén, y él se quedaba relajado. Gloria al Señor. Y sabemos, hermanos, como he dicho antes, que el pueblo de Israel siempre estaba en guerras. Pues ahora, hermanos, iban a luchar otra vez y estaban en el campo de batalla. Ya sabéis toda la historia en primera de Samuel 17, cuando Goliat, ya he dicho que no lo voy a leer, y yo sé, hermanos, que los que estudiáis, pues lo sabéis, porque si lo leemos todo, hermanos, pues es un relato muy conocido. ¿Quién no han oído hablar de David y Goliat, hermanos? Pues una historia muy leída y muy conocida. Pues dice que estaban otra vez en el campo de batalla, pues Saúl, sus hijos, Joab, todos los valientes, hermanos. No creáis que esos eran unos que no eran diestros en la espada, eran hombres que eran diestros en las batallas. Y ahora allí, hermanos, había un gran problema muy grande, que era Goliat. Pero, hermanos, ahora los hermanos de David están en el campo de batalla. Le queda solo un hijo al padre de David y de sus hermanos, que en este caso era David. Y él estaba cuidando sus ovejas. Y le dice su padre, mira, ves al campo de batalla, que allí están tus hermanos, este relato tan conocido como los panes y los quesos, y llévaselo a tus hermanos. Pero la persona que está en orden, hermanos, porque Dios es orden, su padre le mandó a hacer una misión, pero él las ovejas que allí tenía no las dejó desamparadas. Dice que dejó a un guarda para cuidar las ovejas, porque el hombre de Dios tiene que estar en orden. Nuestras casas, hermanos, debe de estar en orden. Nuestro trabajo debe de estar en orden. Y David estaba en orden, por eso era un hombre de Dios. Y dice que dejó allí un guarda para cuidar aquellas pocas ovejas que tenía. Ya llega al campo de batalla, hermanos, con los panes, con los quesos, y sus hermanos, en vez de agradecérselo, le dicen, ¿tú qué haces aquí?
hemos visto tu maldad. Tú has venido a ver lo que pasa aquí en el campo de batalla. Y no sabía, hermanos, que él venía a traerle los panes y los quesos porque su padre se lo había mandado, porque los propósitos de Dios, hermanos, más que los conoce Dios. Podemos decir, ¿qué padre? Solo le queda un hijo y le manda al campo de batalla. Pues que era un propósito que Dios tenía, porque allí había un problema y ese problema luego lo iba a quitar David. Amén. Y entonces le dice, y has dejado aquellas ovejas solas. Hermano, qué malo es criticar sin saber las cosas. A veces criticamos y murmuramos de las personas, de la gente, de los hermanos, y nos adelantamos. Y David no dejó las ovejas solas, dejó a un guarda para que cuidase de ellas. Y sus hermanos le dijeron, has venido al campo de batalla, ya has dejado aquellas ovejas solas. Te voy a decir una cosa en esta noche, hermano. Antes que tú digas una cosa que no sea cierta, no digas nada, hermanos, porque eso trae confusión, eso desanima, y si no es verdad, pues es peor todavía, hermanos. Cuando digamos algo, que estemos seguros. Amén. No digamos las cosas por decirlas, porque eso luego puede traer problemas. Amén. Y ahí estaba Goliat. Había un problema muy grande. Como he dicho antes, estaba Saúl, estaban los hijos de Saúl, Jonatán, Joab, todos que eran diestros en la batalla. Pero nadie quería enfrentarse a ese problema que había tan grande. Y a veces, hermano, hay problemas en la iglesia, problemas de todas las clases, y nadie se quiere enfrentar a ello. Y decimos, pues que lo haga el pastor, paso que es el pastor. No, hermano, lo puede hacer cualquiera. Si hay un problema en la iglesia y tú tienes amor, y el amor de Dios está en ti, y Dios te ha dado esa valentía para quitar ese problema, da igual que seas pastor, que seas candidato, que seas del coro. Si hay un problema y tú lo puedes hacer porque Dios te ha dado esa autoridad y ese amor que tú tienes por la iglesia, pues sé valiente y quítalo, y no digas, pues que lo haga fulano, que lo haga este, que lo haga aquel. Él pudo pensar eso, ¿no? Porque ahí, como he dicho antes, estaban todos los valientes, pero él no pensó eso, hermano. Como él tenía amor por su pueblo, pues no pudo aguantarlo y dijo, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová? No pudo aguantarlo, hermanos, porque el amor que tenía a su pueblo, pues eso le indució a que luchara con él. Y cuando él se prepara para luchar, pues ahí tenemos a Saúl, el rey, que le da su armadura, porque lo que no cuadra, hermano, que si él le da su armadura, pues serían más o menos de la misma estatura. Tú imagínate que uno que mida 1,80 a uno que mida 1,60 o 1,50, que le diga, suponete, te pongo una comparanza, ¿no? Que esté en la calle y sea invierno, que haga frío y el otro no lo tenga, diga, mira, te dejo mi chaqueta. Y uno mida 1,80 y el otro mida 1,50. Pues he de suponer que le va a estar aguaera, no le va a valer. Pero si se la daba era porque le valía. Y se la puso. Pero él no quiso luchar con lo que no era suyo. Amén. Dice que él no estaba acostumbrado a eso. Aparte, la armadura no era suya. Y él no quiso luchar con esa armadura. Delante de los ojos del pueblo, Saúl hizo una buena acción, hermanos, porque lo que hizo un rey, quitarse su armadura a un desconocido David joven y darle su armadura a los ojos de todo el mundo, dijeron, pues mira qué fiera, el rey, qué espiritual, le ha dado su armadura. Pero es que a veces hay acciones buenas con malas intenciones. Y él, por si acaso, venciera a Goliat, le prestó su armadura para que luego la gente dijera, si es que ha sido por la armadura del rey, si es que es un fiera, ¿no has visto? Este que no le conoce nadie, le ha dejado su armadura y el problema se la ha quitado que había en el pueblo, y aquí que íbamos a luchar ahora todos, y por la armadura del rey, pues se ha quitado el problema, que nadie nos atrevíamos y le ha dejado su armadura y se ha quitado el problema. Pues a veces, hermanos, hay gente así, que hace buenas acciones delante del pueblo, pero son con malas intenciones, porque luego más que quiere, pues el renombre, el que la gente hable de él. Y te voy a decir una cosa, el hombre espiritual
no da publicidad. Lo que tiene que hacer lo hace y no quiere recompensa de hombres y ni quiere que hablen de él, porque si tú lo haces en secreto y lo haces de corazón, no te preocupes, que Dios se encargará de darte esa recompensa y lo que tenga que hacer Dios contigo lo hará. Amén. Bueno, pues se pone, hermanos, en orden de batalla. Ya sabemos toda la historia. Le tira aquella piedra, cae al suelo, pero antes de todo eso, hermano, le dice: hoy Dios te entregará en mi mano y te cortaré la cabeza. Y yo hasta hace poco, hermano, no lo entendía. Dice: bueno, si llevas un tirachinas, ¿cómo le vas a cortar la cabeza? Pues no lo entendía, hermano. Pues, hermano, Dios hace lo que no es que sea. Tenemos que tener visión, porque sin espada, hermanos, dijo que le iba a cortar la cabeza. Cuando cae al suelo, hermanos, y con la misma espada que llevaba Goliat, la cabeza se la cortó David. Amén, gloria al Señor. Hay que tener pensamientos espirituales y ver más allá de lo que algunos no ven, porque Dios sabe hacerlo todo muy bien. De lo que no es, hace que sea. Sin espada que él no tenía, la misma espada que tenía Goliat, con esa espada le cortó la cabeza. Y ahora, hermanos, verás el detalle de Saúl. Dice: ¿quién es ese? Y dice Joab: vive tu alma, oh rey, que yo no le conozco. Pero hay algo ahí que no se entiende. Vamos a ver. Si le tuvo en el palacio cuando a él le interesaba por aquel espíritu malo que le venía de la parte de Dios, y le tuvo en el palacio, ¿cómo se atreve ahora a decir que no le conoce? Si incluso mandó recao a su padre que se le dejara un tiempo en el palacio. El tiempo no sé, porque creo que no lo pone en la Biblia. Yo por lo menos no lo he leído. Estuvo un tiempo, el tiempo no lo sé, pero estuvo en su casa, estuvo en el palacio. Es como si yo ahora estoy en Madrid y el hermano Luis Losada, el pastor de la Iglesia Espíritu Santo, me dice: Enrique, pues quédate por aquí, si no tienes casa y estás por aquí unos días, pues mira, quédate en mi casa. Y si luego me ve en Talavera o yo le veo, ¿cómo va a decir él a mí que no me conoce si está en su casa, hermano? Le conocía. Lo que no quería reconocer el trabajo que hizo de la parte del Señor. No quiso reconocer el problema que había tan gordo y nadie lo podía quitar, y sin embargo él lo quitó. Y ya es hora, hermanos, que se reconozcan a los hombres que tienen amor y tienen, hermanos, esa carga por la obra del Señor, que da igual quién lo haga, porque os acordáis de aquel muchacho que tenía los panes y los peces, cuando dice que había 5.000 personas y no tenían nada de comer. Allí estaban todos los apóstoles, los que llevaban los cargos, hermanos. Y ahora le dicen al Señor: mira, hay mucha gente y no tenemos nada de comer, que darles de comer. Y el Señor Jesús le dijo: pues dale vosotros. ¿Por qué no se lo dais vosotros? Claro, los que tenían, los que se lo podían dar, pero no tenían, hermano, ni una sardina. Pero menos mal a Andrés, hermano, que se dio cuenta. Ya es hora, hermano, que se den cuenta la gente, de la gente que pueda hacer bien en la iglesia y de la gente, hermano, que pueda traer bendición. Ya he dicho que da igual quien lo haga, da lo mismo, sea quien sea. Lo importante, hermano, si uno lo hace porque es de Dios y los problemas se pueden quitar y la iglesia puede seguir adelante, da igual quien lo haga. Y con aquellos panes y aquellos peces, pues dice que pudieron comer todos. Se dio cuenta de que el muchacho lo tenía. Y es hora, hermanos, que nos demos cuenta de la persona que pueda hacer bien en el nombre de Jesús. Amén. Es verdad que Joab no le conocía, porque dijo: vive tu alma, oh rey, que yo no le conozco. Pero hay uno en los cielos que sí nos conoce, que ese es el Señor. Y si tú, hermano, a veces la gente no te quiere reconocer, eso que te dé a ti igual. Tú no vayas al culto por eso, ni te esfuerces por eso. Tú hazlo porque el amor de Dios está puesto en ti, y como Dios está puesto ese amor, pues no te preocupes, que Dios te recompensará, y Dios, que ve todas las cosas, que es el que tiene que recompensarte y es el que lo ve. Y ya para terminar, hermano, ¿sabe por qué tuvo victoria David en Goliat? Y te voy a decir el por qué, verás. Ya sabemos todos que David era pastor de ovejas. Dice que cuando venía el lobo, el oso y el león,
él corría y de la boca le quitaba a aquella oveja, a aquel lobo o a aquel león. Y no le pasaba nada y Dios le libró. Entonces por eso él fue con esa gran decisión y dijo, ¿quién es ese que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová? Porque hermanos, si por una simple oveja Dios le daba la victoria, ¿no le iba a dar la victoria por su pueblo, hermanos? Cuando uno ama, cuando uno, hermanos, tiene carga por la obra, Dios no tiene más remedio que recompensarle y tiene que estar con él y el poder de Dios está con él, porque si por una oveja, hermanos, Dios le libraba, mal iba a librar por su pueblo. Así que en esta noche yo te quiero decir que si tú tienes carga por la obra, por tu iglesia, te da igual que cuenten contigo o que no cuenten. Tú sigue haciendo lo que tú haces, la carga que tienes, ayudando al pastor, ayudando a los hermanos, porque el pastor, hermano, todo no lo puede hacer solo. Tenemos que colaborar. Y cuando llegó allí, tiró la cabeza de Goliat. Él no dijo que ya era el ungido, porque le pudo decir, mira, tú ya no eres el rey soy yo, ya me han ungido. Él no dijo nada, no dio publicidad, hermanos. Los hombres de Dios no dan publicidad, los espirituales no dan publicidad, pero luego Dios se encarga de que todo salga a la luz y que Él sea el que te recompense en el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, voy a terminar, creo que llevo 20 minutos o 25, una cosa así. Yo creo que está bien, espero hermanos que me se haya entendido. Mi intención ha sido hacerlo lo mejor para que la gente se gozase, hermano. Dar muchas gracias al hermano Sano, que decirle que cuando se quite todo esto, a ver si algún día él viene por aquí y saber que a su hermano, a Ramón Losada, pues le queremos mucho, le respetamos porque él ha sido nuestro pastor y ya he dicho que Ramón Losada es como si fuese de Talavera porque todos los chicos, todos los obreros, los ancianos, todos le queremos mucho. Pues nada, hermanos, bendiciones para este canal, para esta iglesia tan maravillosa y muchas gracias por haberse acordado de mí en el nombre de Jesús. Un abrazo para todos. Amén. Tu esfuerzo, tu empeño, aleluya, y por tener, aleluya, las ganas de bendecirnos en esta hora con este mensaje. Y es verdad que necesitamos la ayuda a los siervos del Señor, de los demás, para que la obra de Dios funcione, porque la obra no es mía ni es de hombre, la obra es de Dios. Qué bien, de verdad, que Dios te bendiga muchísimo. Y nada, agradecer al hermano Antonio, a la hermana Charo, que Dios os bendiga, que Dios os guarde. Y muchísimas gracias, hermanos, pues, por la atención que habéis puesto, por el empeño, aleluya, para bendecirnos. A la distancia, un abrazo, un saludo, que Dios os bendiga muchísimo. Habéis sido de mucha bendición, aleluya, y los hermanos, aleluya, van a deciros algo de parte del Señor y os van a saludar. Que Dios os bendiga, un abrazo de vuestro hermano Sano, aleluya, el pastor, aleluya. Que Dios os bendiga muchísimo, hermanos. Los hermanos os van a saludar, aleluya. Pues yo igual le doy gracias a Dios por la visita de hoy, por mi primo Enrique, que es primo hermano mío en la carne, que Dios le bendiga a él y su casa, a mi amigo Antonio, a su compañera, que Dios los bendiga en grande manera, y nos hemos gozado, que Dios os bendiga. Dios os bendiga mucho por esas alabanzas y esa palabra que hemos recibido. Gracias porque nos habéis hecho mucho bien y Dios os bendiga grandemente. Nada, hermanos, Dios os bendiga. Soy el candidato de la iglesia, de verdad que me habéis hecho mucho bien.
hermano Antonio, su hermana Chari, con las alabanzas, gloria al Señor. Y el hermano Enrique, la palabra de verdad que ha sido de bendición, una palabra sencilla y directa al corazón, que es lo que necesitamos hoy. De verdad que os deseo bendición, que la gloria del Señor os inunde, porque la verdad que habéis hecho mucho bien a la iglesia. A mí personalmente, de verdad que me siento bendecido. Nada, hermanos, paz y bendición para vuestros hogares. Bueno, sin más preámbulos, damos gracias a Dios por este culto de gloria y ya nos vemos, aleluya, el jueves, ¿vale? El jueves estaremos conectados a la misma hora, 10:30, estaremos transmitiendo, aleluya, en directo por estos cultos virtuales, por sello, hasta que todo se arregle. Muchísimas gracias. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por mis hermanos, por los cánticos, Señor, por las alabanzas que nos han llegado al corazón y al alma. Y gracias por esta palabra, Señor, tan confortante que nos ha hablado al corazón y a la vida. Gracias, Señor, por tus siervos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga a todos, hermanos, y buenas noches. Un abrazo a la distancia. Que Dios os bendiga.